Hola, muy buenas tardes. Como siempre, de verdad es un gusto saludarle y darle la bienvenida a un webinar más del Hospital Clínica Bíblica. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener al doctor Yodeir con nosotros. Bueno, sabemos que estamos ya cerrando el mes de la prevención contra el cáncer de mama y cerramos con broche de oro con este invitado que tenemos hoy. Nada más recordarles, pueden ir formulando sus preguntitas mientras el doctor está exponiendo y al final vamos a coger un par de preguntitas nada más para complementar lo que el doctor nos va a contar. Así que doctor, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias nuevamente, espero que me estén escuchando bien ahí. Pues hoy es el último día del mes de octubre, un mes básicamente simbólico de lo que representa la detección y el simbolismo de lo que muchas pacientes han vivido y lo que están viviendo. Entonces, quiero darles algunos tópicos, algunas cosas importantes que se pueden llevar prácticos para su casa que nos puedan ayudar a todos. Detección temprana es una nueva opción de vida, por supuesto, esa es la frase y ese es el emblema nuestro y eso es lo que hay que seguir haciéndole hincapié para que todos los diagnósticos que se hagan, ojalá sean etapas tempranas donde podemos hacer muchas cosas para ello. Vamos a ver. En el mundo entero se están diagnosticando muchísimas mujeres con cáncer de mama en el año. Es una enfermedad endémica que ha venido aumentando. Cada vez tenemos más mujeres afectadas con cáncer de mama. Todavía perdemos muchas mujeres en el mundo por cáncer de mama. Cada vez mujeres más jóvenes, cada vez gente de menor edad. La mitad de nuestra población prácticamente tiene menos de 50 años y eso es un tema que nos preocupa muchísimo. Y no hemos logrado disminuir la tasa de mortalidad, o sea que se nos muera cada vez menos gente por esta enfermedad y eso es lo que nos tiene realmente preocupados. Es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. Definitivamente no hay duda que es una enfermedad que sigue cobrando muchas vidas porque obviamente se está haciendo diagnósticos muy tardíos. Ha aumentado la incidencia, sí que ha aumentado bastante en los últimos años y estamos entre los primeros lugares en Centroamérica probablemente por un mejor registro sanitario que otros países centroamericanos. Pero lo que nos preocupa muchísimo es que seguimos haciendo un diagnóstico tardío en más de 45% de los pacientes, en donde las opciones de tratamiento son cada vez más difíciles, más complicadas y obviamente exponen nuestra vida a un riesgo mayor. Pues obviamente las justificaciones para no hacerse estudios de rutina son muchísimas, sobran las justificaciones. Aquí dependemos básicamente de la voluntad de cada persona que quiera hacerse la mamografía, sin depender de un sistema de salud pública que con sus inconvenientes, con sus problemas, no siempre es tan eficiente para responder rápidamente. Así que cada uno debería de pensar en sí misma, ahorrar 150 colones por día y eso le va a alcanzar para final de año hacerse una mamografía en un ultrasonido de alta calidad que le puede significar una gran diferencia en su vida. Así que las excusas hay que dejarlas a un lado. Es un tema que si lo tomamos a pecho, si lo tomamos como algo propio, podemos probablemente incidir en la mortalidad, que es lo que más nos preocupa. ¿Es posible evitar el cáncer de mama? Pues probablemente como todos los cánceres no sea un tema tan sencillo de prevenir con un par de medidas, sino que hay que tomar más medidas que una misma. Pero si vivimos saludables, si mantenemos un buen peso, reducir ingesta de alcohol y tabaco nos puede ayudar mucho. Y sobre todo, en mi caso, insisto y lo he dicho en reiteradas ocasiones, reducir o evitar el consumo de anticonceptivos y de reemplazos hormonales, que cada vez más hay más evidencia de que están relacionados con la aparición de cáncer de mama en etapas más tempranas. La mamografía sigue siendo y será, y no lo ha superado ninguna tecnología, como un mecanismo de detección temprana de esta enfermedad. No hay que tenerle miedo, yo sé que es un examen incómodo, que a nadie le gusta, que probablemente nos incomoda, pero es la única solución que tenemos, es la única herramienta que nos permite encontrar tumores aún de 5 milímetros en la cual la solución es muy sencilla y prácticamente la sobrevida en etapas tempranas del 95% incluso más. Es un estudio incómodo, sí, no doloroso, no debe ser doloroso, pero sí puede ser un poco incómodo y no es dañino para la salud. Es un mito que hay que descartar. Claro, la gente se imagina escenarios fatídicos como que me van a prensar en un yunque la mama. Es evidentemente dependiendo del centro donde se lo haga, puede ser un estudio adecuado.
No hay que caer en trampas publicitarias en lugares donde los costos son bajos y regalan estudios a granel de mamografía y ultrasonido. Hay que buscar centros calificados de alta exigencia que tengan equipos buenos, que tengan buenos radiólogos, para que el diagnóstico realmente sea certero, oportuno y que el resultado que nos dan sea un resultado realmente importante y no sea un falso negativo o positivo, que lo vemos muchísimo en estudios de baja calidad. El ultrasonido es el complemento de la mamografía, siempre se tiene que hacer de la mano, tiene que ir de la mano, los dos estudios se tienen que hacer de forma complementaria para que el radiólogo, viendo la imagen radiológica de la mama, pueda con el ultrasonido complementarlo y dilucidar y definir que lo que está viendo realmente pertenece a algo peligroso, sí o no. El ultrasonido no es peligroso, se puede hacer en cualquier momento y eso no tendría ningún problema en ese caso. En caso de que me aparezca un cáncer de mama o me aparezca un tumor o alguna pelotita o lo que sea sospechoso, ¿qué hay que hacer? Primero tener calma, que la gran mayoría de las lesiones de la mama son benignas probablemente, el 80-85% de las veces no es nada malo, pero antes de tomar medidas terapéuticas de quíteme en esto, opéreme en esto, biopsia en eso, es importante buscar un especialista, un experto en este tema que para fines prácticos es un senólogo, un mastólogo real, experimentado, acreditado, no empíricos, que también lamentablemente sobran muchísimos, y no permite que le extraigan la lesión. La lesión se extrae al final, no al principio. Al principio lo que hay que hacer es todos los estudios, estadificar, saber en qué etapa está el problema, posteriormente biopsiarlo con una aguja, no hay que abrir la mama para sacar muestras, sino que con una aguja biopsiamos, y una vez que se confirme el diagnóstico o se descarte, se procede según el protocolo y la etapa y de estadio que se encuentre cada paciente. Pero lo más importante es no cometer el error de sacarlo de inmediato, cosa que muchos están haciendo. Obviamente ese es un temor que todo paciente con cáncer de mama tiene, ¿verdad? Eso es una pregunta que si se la haces a todas las pacientes con cáncer de mama, al principio se lo van a decir. Tengo miedo que me quiten la mama, tengo miedo de perder mi cabello y evidentemente tengo miedo de morir. Esto no sucedería en etapas tempranas y todo eso es evitable cuando usted tiene un diagnóstico temprano, cuando hace una mamografía seria a toda la población, porque en etapas tempranas el cáncer de mama realmente no tiene mortalidad. Tiene una mortalidad de un 5 o 6% en etapa 1, cosa que es así que difícil. Y en etapa 1, el 95% de las veces no se necesita quimioterapia, tema que también les preocupa a muchos pacientes de perder el cabello por el efecto adverso del medicamento. Estos tipos de procedimientos, dos fotos son algunas pacientes del antaño, ya eso es historia de la medicina, que se les quitaba los ganglios. Hoy en día ya no hacemos disecciones de axila, ya no quitamos los ganglios cuando tenemos cáncer de mama, ya eso pasó a la historia prácticamente. Hoy en día evitamos estos desastres que se hacían en los brazos, adormecimiento, inflamación, linfedema, problemas estéticos y esos huecos en la axila, todo eso desaparece con la aparición de la biopsia de ganglio centinela, que es un procedimiento simple, sencillo, expedito, rápido, con una incisión de medio centímetro en la axila, que nos permite tomar una muestra de los ganglios, no sacarlos todos, para simplemente corroborar, verificar, descartar el hecho de que esté o no estén afectados los ganglios para determinar qué medidas terapéuticas vamos a tomar. Así que hoy en día, toda paciente con cáncer de mama, lo que está indicado es que se le haga un ganglio centinela y no disección de axila. Es un gran cambio que se tiene en esto y si usted tiene un cáncer de mama, por favor, hable con su médico para que la sometan a esto y no le quiten los ganglios porque las consecuencias son bastante nefastas para su salud. Usamos un equipo de tecnología que es el gamma sonda para hacer esto. Y pues obviamente las técnicas quirúrgicas han cambiado para evitar estos desastres que veíamos antes, estas mastectomías radicales, grandes, deformadas, deformaciones, con una serie de situaciones que pues, obviamente complican la vida del ser humano en el diario vivir. Así que todo esto ha cambiado hoy en día, aparecen hoy en día los cirujanos oncoplásticos de mama, que somos cirujanos cenólogos con una subespecialización en cirugía oncoplástica, que son técnicas reconstructivas aplicadas a la cirugía oncológica de mama. ¿Para qué? Para hacer cirugías más seguras, más eficaces, sin generar deformidades en la paciente. O sea, el objetivo es quitar la enfermedad, no deformar la mama. Y si se puede evitar la mastectomía, siempre lo hacemos. Y en caso de necesitar la mastectomía,
hoy en día tenemos cómo reconstruirlas de una vez a todas las pacientes. Así que la reconstrucción en el contexto de la mastectomía es un derecho fundamental de la gran mayoría de los pacientes y hay que pedirlos. Estos son ejemplos de pacientes sometidas a cirugía conservadora con técnicas oncoplásticas. Verán ustedes que son mínimas cicatrices imperceptibles, pero lo más importante, las mamas están iguales, simétricas, no deformes, no hay retracciones, no hay pérdida de volumen. Esa paciente prácticamente pasa desapercibida en cualquier ámbito sin que nadie se dé cuenta que sufre de un cáncer de mama. Otro ejemplo más de cirugías bilaterales conservadoras con reconstrucciones con los mismos tejidos de la paciente, de tal forma que la anatomía, la morfología, el tamaño de la mama se conserva, quedando pequeñas cicatrices que con el pasar del tiempo muchas veces desapercibidas y la mama no se deforma. Otro ejemplo más de una paciente con cáncer de mama, una paciente joven que se le quitó el tumor, se le quitó toda la parte afectada sin retirar la mama, la glándula se arregla para que no se vaya a deformar. Una paciente con una tumoración en la mama izquierda, en la cual tenía las mamas grandes, mamas caídas por lactancia. En estas técnicas que se utilizan de técnicas oncoplásticas se puede generar una reducción, un levantamiento de la mama en el mismo momento que estamos quitando el cáncer, de tal forma que cosméticamente la mama incluso en estos escenarios se ve hasta mucho mejor de lo que estaba antes y lo mejor de todo, sin cáncer, sin deformidades y siendo un empuje anímico importantísimo para seguir luchando contra el problema. Una paciente que ha sido operada, que prácticamente no hay forma de saber cuál es la mama que está operada. Ahí ustedes ven la cicatriz a un lado, un surco donde lo escondemos para que no sea perceptible. A veces hacíamos cirugías con colgajos de la espalda, utilizando músculo de la espalda y abdomen. Anteriormente hacíamos estas cirugías en la cual pedíamos prestado para reconstruir las pacientes. Pero la idea es no llegar a esto hoy en día. La idea es evitar la mastectomía a toda costa. Y si se hace la mastectomía hoy en día con las técnicas modernas que tenemos, podemos generar una reconstrucción inmediata con resultados realmente increíbles que marcan una grandísima diferencia. Con el cáncer de mama, como conclusión, les puedo decir que es una enfermedad crónica como cualquier otra, que no genera lástima, que no genera pena, que no es un tema que nos tengamos que sentar a llorar. Simplemente tenemos que actuar buscando las mejores personas que nos puedan ayudar, buscar un centro oncológico con gente capacitada que nos pueda tratar. Y les aseguro que en etapas tempranas prácticamente todos los cánceres de mama son tratables y en la etapa 1, 95% de posibilidad de remisión completa, que eso son lo que andamos buscando, porque el objetivo primordial de la Organización Mundial de la Salud y nuestra es ir reduciendo la mortalidad hasta el día que alguien encuentre la cura de este mal. Muchísimas gracias a todos y quedo pendiente de las preguntas. Perfectísimo, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. Esperamos realmente que sea de mucho provecho, ¿verdad? Sobre todo bajo este lema de prevenir, ¿verdad? Que de eso se trata este mes. Vamos a ver por aquí, nada más para darle un poquito de tiempo a las personas. Tal vez nos pueden recordar, doctor, cómo sacar cita con usted y dónde está ubicado. Estamos en la clínica bíblica, ya es muy fácil de llegar, ¿verdad? Los centros de contacto 22 48 48 44, nuestra central telefónica 70 11 5707 es un WhatsApp que pueden contactarnos, y también en las páginas web de www.clinicayodairi.com y nuestras redes sociales de Facebook de Clínica Yodairi y Instagram también nos pueden seguir para darles, ahí siempre tenemos información valiosa que les puede ser de mucha utilidad para el día a día. Perfecto. Por acá nos preguntan a qué edad es necesario realizarse la primera mamografía y la podemos unir con esta otra pregunta que dicen que si, ¿verdad?, la madre tuvo cáncer y las tías maternas también, entonces que si eso es un factor a considerar. La primera mamografía se debe empezar a los 40 años. Después de los 40 años, la mamografía tiene que ir religiosamente de la mano con el ultrasonido todos los años en un buen centro radiológico, no en cualquiera. Y si la paciente tiene un factor de riesgo tan elevado, a los 35 años se debe hacer la primera mamografía del ultrasonido e idealmente esa paciente tiene que ser vista obligatoriamente, diría yo, por un médico especialista en serología,
porque hoy en día tenemos la posibilidad de hacer estudios genéticos para determinar si realmente tiene un riesgo determinado o una mutación en sus genes, en la cual, si lo detectamos, podemos evitar incluso que se enferme tomando medidas preventivas para tratar de reducir ese riesgo al mínimo. Nos pregunta que si el tamaño de las mamas es un factor de riesgo. No, el tamaño de mamas es indiferente. En cualquier célula mamaria dentro de la mama se puede desarrollar cáncer de mama. Así que independientemente de la célula de mama es grande o pequeña, siempre que haya tejido mamario dentro del área anatómica donde está la mama, se puede desarrollar perfectamente un cáncer de mama. Nos preguntan aquí que si es más recomendable, digamos, que si yo me hago el primer examen, la primera mamografía, el primer ultrasonido, por ejemplo, aquí en Clínica Bíblica, lo recomendable sería seguir en ese mismo equipo, digamos, y no andar como brincando de equipo en equipo, digamos. Lo ideal en todos los pacientes es que escojan un centro radiológico adecuado, un buen radiólogo y su mastólogo o cenólogo y le den seguimiento. Los estudios radiológicos muchas veces son estudios comparativos. A veces, justamente esta mañana veía una paciente que a inicios de año se hizo una mamografía y ahora le hacemos una mamografía de control por algún detalle que tenía y hemos visto un cambio en algunas calcificaciones que nos aparecieron y vamos a tomar la biopsia. ¿Qué nos permite eso? Que el mismo radiólogo, el mismo equipo de médicos, hemos visto la evolución que ha tenido esa paciente y eso nos permite tomar medidas más rápidas, más oportunas y poderle brindar a la paciente la certeza de que está siendo tratada de forma oportuna y adecuada sobre todo. A veces los equipos no son los óptimos, no todos los mamógrafos tienen la misma capacidad, hay mamógrafos muy viejos todavía en el país que siguen funcionando, que las imágenes son realmente de muy baja calidad y que hay un subdiagnóstico enorme en ese montón de pacientes que se hacen estudios pensando que están ahorrando dinero en esto. Así que yo creo que lo más importante y lo más fundamental en todo esto es buscar un centro radiológico reconocido que donde tenga un equipo adecuado, equipos digitales y radiólogos con experiencia en cáncer de mama. En radiología también, como en todo, está muy subespecializado. No todos los radiólogos tienen la misma experiencia y expertise para ver cáncer de mama, para ver las mamas. Entonces, buscar un buen radiólogo es indispensable. ¿Para qué? Para que el diagnóstico sea lo más certero posible y no tengamos la chance y la posibilidad de estar brincando de un lado a otro. Perfecto, tal vez podemos recordar cuáles estudios realiza usted ahí desde su consultorio, porque nos están preguntando si es un estudio de. Mire, nosotros no tenemos un centro radiológico. Yo soy parte de la estructura hospitalaria Clínica Bíblica, aquí en Departamento de Radiología, donde se realizan los estudios de mamografía y ultrasonido de altísima calidad. Y obviamente durante la consulta de mis pacientes, yo mismo les realizo un ultrasonido exploratorio de la mama, el cuello y todo eso, pero es parte del complemento de la consulta, porque hoy en día la exploración manual no es suficiente. Eso es un tema que también hay que tenerlo muy claro. Ya no es suficiente que el médico te toque, porque eso tiene muy poca sensibilidad. Entonces, nosotros mismos le hacemos el ultrasonido, pero siempre tiene que ser complementado con la mamografía y el ultrasonido que nos tiene que aportar la paciente para tomar la mejor decisión según las indicaciones o según la necesidad de cada caso. Perfecto. Por acá nos dicen cuál sería la diferencia entre una mamografía 3D y una normal y de cuál aconseja usted realizarse. En realidad, el concepto de 3D no es lo ideal, no es el concepto correcto. Hay mamógrafos nuevos, hoy en día mamógrafos digitales, que tienen una tecnología añadida que se llama tomosíntesis, que nos permite mover en 3 dimensiones la imagen de la mama para poder dilucidar bien el tejido mamario. A veces la mama es muy densa, muy fibrosa, y si lo vemos en diferentes ángulos, si lo podemos mover, podemos ver si realmente lo que estamos viendo es algo sospechoso o no. Entonces, las mamografías digitales con tomosíntesis, que son lo ideales hoy en día, son los estudios que uno debería tener en toda paciente, sobre todo mamas densas, para poder ver un poco mejor y tener diagnósticos más certeros. Perfecto. Y por acá entonces nos preguntan que si los estrógenos están prohibidos al 100%, ¿verdad? Uno de estos puntos que usted acaba de mencionar. Preguntarle a un cenólogo, en este caso, preguntarme si puedo tomar estrógenos es como preguntarle a un cardiólogo si puedo fumar.
En realidad, cada vez hay más evidencia de que el aporte estrogénico exógeno, o sea, tomando estrógenos en forma artificial, ya sea reemplazo hormonal después de la menopausia o los anticonceptivos, tiene una relación importante con la aparición de cáncer de mama. No con esto quiero decir que no se deban de usar, siempre y cuando se usen en forma racional, bajo supervisión médica por periodos cortos, para un objetivo claro, no hay problema. El problema es que los pacientes empiezan a tomar ese tipo de reemplazos por años, más de 10 años de anticoncepción o más de 5 años de reemplazo hormonal. Ahí sí el riesgo de cáncer de mama aumenta y lo vemos en la práctica clínica diaria, porque eso no es un invento, eso está, hay estudios que así lo avalan, y uno que está metido e inmerso en esto lo ve todos los días, que la incidencia aumenta en esta población. Así que es una terapias, son medicamentos de uso con cuidado, de saber en qué momento sí, en qué momento no, y en qué población definitivamente no usarlos, pero sí tiene que haber una supervisión. No es posible que la gente los compre a libre albedrío y lo pueda tomar en forma deliberada por el tiempo indefinido, cosa que se está haciendo muchas veces. Perfecto, doctor. Y para cerrar, nada más, nos preguntan aquí que si un quiste con un poquito de líquido debe tener este seguimiento como de cada 3 meses religiosamente, ¿verdad? Porque dice que esto fue lo que le indicaron a ella y que si eso es correcto y que si lo está haciendo bien. La mastopatía fibroquística es una de las condiciones más comunes en las mamas de las mujeres. Esa condición propicia la aparición de quistes, que son ese montón de burbujitas de agua entre la mama, que eso nos puede llevar a generar molestias, abultamientos y sensación de dolor. Los quistes de mama, el 95% de las veces no son de riesgo, no se deben de operar, y solo cuando son muy grandes e incomodan un poco, meteremos una aguja, sacamos el contenido del agua, eso colapsa y el tema está resuelto. Los quistes no son de cirugía, los quistes no son cáncer. Hay algunos quistes que tienen algo sólido en su interior que son un porcentaje mínimo, pero la gran mayoría de los quistes, el manejo es simple, no es con vitamina D que muchos usan, no hay estudios que avalen el uso de la vitamina D en este tipo de cosas que funcionen. Los anticonceptivos pueden propiciar la aparición de este tipo de cosas, así que la única cosa que funciona es tener la calma suficiente de hacer un diagnóstico certero, explicarle a la paciente lo que está sucediendo, y si es necesario, porque el quiste es muy grande, aspira ese contenido, eso colapsa y automáticamente el dolor cede. Excelente. Y aquí una última que nos entra, dice que es una mujer menor de 40 años y dice que el ultrasonido le sale normal, pero dice que ella tiene una deformidad en uno de sus pechos, salida de líquido y dolor. Pero dice que como el ultrasonido sale normal, no se le envía mamografía por la edad. Entonces, a ver qué le recomienda a usted y ya con esto cerramos. ¿Cuántos años tiene la paciente? Menos de 40 nada más pusieron. Mire, si la paciente tiene alguna sintomatología en sus mamas, si tiene alguna molestia, una deformidad, secreción que sea sanguinolenta o color oscuro, pezón hundido recientemente que no haya estado antes, piel de naranja, camanances, enrojecimiento en la piel, independientemente de lo que le digan, tiene que buscar un especialista. No se tomen la libertad de preguntarle a cualquier persona qué hacer. No todo el mundo está familiarizado, ni está especializado, ni tiene experiencia en esto. Entonces el radiólogo hace lo que le corresponde, pero no es la persona que tiene que tomar la decisión de qué ruta tomar. Entonces, si la mamá presenta alguna de estas situaciones, un bulto nuevo, una masa, una pelota que usted no tenía antes, no se haga exámenes, busque un especialista para que la examine y sea él quien determine qué se hace, qué estudio se hace y cómo se hace. Así que eso es lo que yo les recomiendo. Muchas pacientes llegan con estas cosas que acabo de mencionar, uno mismo les hace el ultrasonido en la oficina, lo revisa y determina qué es lo que es y ahí mismo se resuelve. Otras veces, no, mire, acá hace la mamografía, hagamos un ultrasonido con su radiólogo, hagamos una biopsia incluso, una resonancia magnética, porque necesito ver más detalles. Así que son determinaciones y decisiones que no le corresponden a la paciente. Si tienes molestias, si tienes cosas que aparecieron que no estaban antes, mejor busca ayuda profesional para que no lleguemos tarde.
Bueno, doctor, con eso hemos llegado al final. De verdad, agradecerle muchísimo su tiempo. Sabemos que pasa llenísimo, así que de verdad, para todas estas mujeres, que sí, las que se conectaron en su mayoría son mujeres, va a ser de mucho provecho toda esta información. Muchísimas gracias y agradecerles a todos los asistentes. Muy bien, feliz tarde. Igualmente, doctor. Hasta luego.